Buen día, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues sean bienvenidos a esta clase de Derecho del Trabajo 2. Esta es la segunda clase que vamos a tener esta semana, es la clase número 14 de esta semana 7. En esta clase vamos a terminar de ver el tema de los recursos y de las medidas de las previdencias cautelares. Mm, Vamos a terminar de ver dónde nos quedamos y después vamos a ver lo relativo al procedimiento ordinario y al procedimiento de huelga. Eh, y vamos a terminar de ver hasta el tema 31. Ya en la siguiente semana, que sería la semana 8, la última, vamos a ver el tema 32 hasta el último tema, el 36. Entonces, bueno, sin más, pues, bueno, espero que estén muy bien, que estén teniendo una excelente semana y sin más, pues vamos a empezar la clase, no sin antes hacer una pequeña oración para poner este tiempo en las manos de Dios y que Él nos guíe y nos ayude en todo momento. Bueno, vamos a orar. Padre, en este día te damos gracias porque tú nos permites estar de nueva cuenta aquí presentes en esta nueva clase. Te damos las gracias y te pedimos que tú tomes el control de este tiempo, que permitas a mis alumnos que los conceptos que vamos a estar impartiendo a lo largo de esta clase, en cada uno de los temas, ellos pues los puedan comprender y captar lo más importante de cada tema, cada concepto, que puedan, que lo puedan memorizar y que a ellos les pueda servir en un futuro al momento de ejercer su profesión, en los exámenes, al realizar sus actividades relativas a pues, las tareas que se vayan a encargar, que tú seas siempre ayudándoles, dándoles fuerza, trayendo pues sabiduría a sus vidas, Señor, que ellos puedan sacar el mejor provecho pues de todo lo que se va a impartir aquí, Señor. Te pido por ellos que tú los cuides en esta semana y los guardes. Todo esto te lo pido y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, este, pues vamos a continuar con el tema que estábamos viendo, que es el de los recursos y también de las medidas cautelares, me parece. Bueno, déjenme les comparto las diapositivas para que ustedes me vayan siguiendo. Estábamos viendo el único recurso que se puede promover en el procedimiento oral, que es el recurso de reconsideración que procede contra actos o omisiones del secretario instructor durante el procedimiento ordinario. Y pues es un recurso específico y solamente respecto de ciertas determinaciones, pues son contadas. Pero no obstante que existe este recurso y que la ley le da este derecho a las partes, el juez también a oficio o a petición de las partes puede subsanar las omisiones o errores que en que hubiera incurrido. Esto antes del dictado de la sentencia, este, porque pues para la sentencia vemos que pueden solicitar las partes o cuando son errores que tienen ciertas características, el mismo juez puede subsanarlas o aclarar ese error u omisión. Es error más que nada. Y esto pues se debe a la naturaleza y fines del derecho laboral, porque en este caso, pues el juez debe asumir o el papel del juez es preponderantemente proactivo, en el cual debe impulsar el procedimiento y estar verificando, analizando las deficiencias o inconsistencias que se llevarán a cometer durante el procedimiento
y que trascienden pues en detrimento de los intereses de las partes, dilatando el procedimiento. Por eso esta conducta que debe asumir el juzgador, que es de proactivo dentro del procedimiento. Y por eso pues el uso de los recursos pues está limitado nada más a ese, el recurso de reconsideración y a ciertas actuaciones del secretario instructor. Y aquí vemos que en el artículo 871 pues nos dice también cuándo puede ser interpuesto este recurso de reconsideración, porque establece que en el procedimiento ordinario se iniciaría con la presentación del escrito de demanda ante la oficialidad de partes o la unidad receptora del tribunal competente. Y luego ya en párrafos subsecuentes se establece que contra los autos u omisiones del secretario instructor procederá el recurso de reconsideración que deberá de promoverse en forma oral en la audiencia preliminar. Aquí ya nos está estableciendo en qué forma debe promoverse este recurso y en qué etapa, en qué término, que debe de promoverse en forma oral en la audiencia preliminar y que ahí mismo se debe de resolver, oyendo a las partes por el juez del conocimiento de dicha audiencia. Entonces se va a oír a quien interpone el recurso y se le va a dar una especie de vista a la contraparte para que exponga los hechos que éste considere respecto eh, de los motivos por qué se interpone el recurso y qué cuestiones se están haciendo valer ahí y debe de resolver. De resultar fundado el recurso, el juez modificará en lo que procede el acto impugnado y proveerá lo conducente a efecto de subsanar el acto o omisión recurrido. Entonces, pues, de resultar fundado, pues se debe de corregir o subsanar el error y en caso, pues, de infundado, pues esto ya quedaría de igual forma, o sea, no existiría un cambio. Pero vemos cómo es un trámite muy pequeño o corto que se le da porque en la audiencia ahí preliminar se interpone este recurso, se le da vista a la contraria y al desahogar pues ya el juez resuelve y determina si es procedente o no. Em, en el artículo 858 pues nos da también otro supuesto en el que puede promoverse el recurso de reconsideración. Dice este artículo que las providencias cautelares podrán ser impugnadas mediante el recurso de reconsideración. Este se interpondrá por escrito dentro de los 3 días siguientes en que se tenga conocimiento del auto que se impugna, en el que se expresarán los agravios que le cause la providencia impugnada, dándole vista a la contraparte por el término de 3 días para que manifieste lo que su derecho convenga. Vemos cómo aquí ya se le da otro trámite. Es esencialmente lo mismo, pero aquí es en contra de una providencia cautelar. Vamos a ver más adelante qué son estas figuras, de qué se refiere esta providencia cautelar. Pero aquí se interpone por escrito dentro de los 3 días siguientes en que se tenga conocimiento del acto que se impugna. O sea, aquí está 3 días y en la audiencia preliminar, pues es ahí mismo en el acto. Igualmente aquí pues también se da vista a la contraparte para que dentro de 3 días precise o refiera lo que a su derecho convenga respecto del recurso y luego pues eh, se debe de resolver la cuestión. Y por último, pues tenemos, pues no es como un recurso, sino que es un juicio aparte para analizar la constitucionalidad de la resolución emitida y que pues se tiene en el procedimiento laboral, pues el juicio de amparo. Es un medio de control constitucional, protege derechos fundamentales y puede ser directo o indirecto, dependiendo del tipo de acto que se reclama. Y pues bueno, tenemos ¿qué pasa si procede un recurso? ¿Cuáles son estos efectos? Depende del tipo de resolución.
debe de interponerse en tiempo y forma y requiere de requisitos especiales específicos. Em, pues con la procedencia, pues ya vimos que se debe de, aquí como se establece en el artículo 833, no es aquí, en el 871, que cuáles son los efectos, pues que se modifique la resolución impugnada y que subsane en el acto el error o la omisión que está siendo recurrida. Entonces ese sería el efecto de los recursos, que se modificara la resolución para que subsane el error u omisión que se cometió. Eh, ¿Y qué importancia práctica tienen estos recursos? Pues garantizan justicia, evitan arbitrariedades de las autoridades y permiten corregir errores, pero pues generalmente por la forma o la naturaleza de este procedimiento vemos que pues serían en este caso mínimos los errores que se llegaran a cometer, porque pues la ley también faculta al juez para que esté al pendiente del procedimiento y si verifica o se advierte de alguna inconsistencia, pues este la puede subsanar. Y ahora vamos a ver las medidas cautelares, las providencias cautelares. Vamos a ver de qué se tratan estas medidas. Son medidas provisionales, buscan asegurar el resultado del juicio, protegen derechos mientras se resuelve el conflicto. En sí, pues son cuestiones o instrumentos, figuras que existen y están previstas en la ley para, podríamos decirlo así, que se mantengan las cosas en el estado que están y no se pierda el objeto del juicio, porque de llevarse a cabo esa cuestión, pues ya podríamos decirlo así, que quedaría sin materia la cuestión que se ventila en el juicio, entonces o podría ser que se dicte una sentencia en favor de la parte actora y pues que ya no la pueda ejecutar porque no hay bienes o cuestiones al respecto. Entonces pueden promoverse estas medidas cautelares para proteger esos derechos de las partes. Mientras tanto, o sea, es como una protección en tanto se resuelve el juicio. Si se resuelve a su favor, pues ya está protegido y ya puede ser efectiva y puede ejecutar la sentencia. O el juicio pues no queda sin efectos porque todavía sigue existiendo la materia del mismo. Entonces estas medidas buscan eso, proteger los derechos mientras se resuelve el procedimiento. Y estas medidas pues están previstas en el artículo 857 que dice que el secretario instructor del tribunal, a petición de parte, podrá decretar las siguientes providencias cautelares. ¿Y cuáles son las providencias cautelares que se pueden decretar? Son las siguientes. Prohibición de salir del territorio nacional o de una población determinada cuando haya temor de que se ausente o oculte la persona contra quien se entable o se haya entablado una demanda. Aquí vemos como que es como una retención de personas donde se le prohíbe salir del territorio nacional para que esto es cuando se tiene miedo o se presume que se pueda ausentar o sustraer de, digámoslo así, de la justicia. Entonces puede promover la parte interesada esta medida precautoria y solicitarla al secretario instructor para que esta medida sea tomada y pues no se salga del territorio nacional. También vemos aquí en la fracción 2 que nos dice que se puede realizar un embargo precautorio cuando sea necesario asegurar los bienes de una persona, empresa o establecimiento. Ahí sería en el caso de que se tenga temor a que lleguen a dilapidarse los bienes, podría ser este un motivo. Entonces, este embargo precautorio, pues podemos decir que estaría garantizando la sentencia que en un futuro llegue a dictarse en caso de resultarse o emitirse favorablemente
eh, pongámoslo como ejemplo en favor de un trabajador para que el patrón le pueda pagar todas las prestaciones que se le reclaman. En el punto 3 también establece el supuesto de requerir al patrón se abstenga de dar de baja de las instituciones de seguridad social en las que se encuentra afiliada la trabajadora embarazada que haya sido despedida, cuando a juicio del tribunal existan indicios suficientes para presumir que fue separada en razón de su estado. Pues esto sería más que nada para proteger la salud de una trabajadora embarazada que, como vemos aquí, hay la presunción de que el despido se debió a su estado de embarazo. Entonces, para proteger a la trabajadora embarazada y al bebé, pues se busca que ésta continúe con afiliada a la seguridad social. Dicha medida se aplicará siempre y cuando se acompañe a la demanda certificado médico que acredite el embarazo, emitido conforme a los requisitos y formalidades contempladas en la ley. Entonces vemos cómo estas medidas también pueden solicitarse para proteger este tipo de derechos. Pues aquí sería el derecho a la salud y también mientras tanto se decide si este despido fue por su estado de embarazo o no, pueda seguir acudiendo a la institución de seguridad social que le corresponda para pues hacer efectivo que sea atendida en la etapa de su embarazo. En el punto 4 dice que en los casos que se reclame discriminación en el empleo, tales como discriminación por embarazo, orientación sexual o por identidad de género, así como en los casos de trabajo infantil, el tribunal tomará las providencias necesarias para evitar que se cancele el gozo de derechos fundamentales, tales como la seguridad social, en tanto se resuelve el juicio laboral, o bien decretará las medidas de aseguramiento para las personas que así lo ameriten. Y esto es para proteger a este tipo de personas que se encuentran en este supuesto. Eh, Mientras tanto se decide si su despido fue como consecuencia de una discriminación por su estado de embarazo, la orientación sexual y cuando es trabajo infantil. Entonces, esta medida se puede tomar para que no se vean desprotegidos en su derecho fundamental a la seguridad social. Para tal efecto, dice, los demandados deben acreditar la existencia de indicios que generen al tribunal la razonable sospecha, apariencia o presunción de los actos de discriminación que hagan valer. Entonces, para esto, pues es previa prueba o que se demuestre en forma presuntiva estas acciones discriminatorias. Entonces, si se demuestra, pues se le concede esta medida para que siga teniendo uso de su derecho a la seguridad social. Eh, el término para interponerse en el artículo 858 dice que las providencias cautelares señaladas en la fracción uno y 2 del artículo anterior podrán ser solicitadas al presentarse la demanda o posteriormente, ya sean que se formulen por escrito o en comparecencia. En el primer caso se tramitarán previamente al emplazamiento y en el segundo por cuerda separada. En ninguno de los dos casos se pondrá la solicitud en conocimiento de la persona con quien se pide la providencia. Pues esto más que nada como que para que sea efectiva, porque si le hacemos de su conocimiento, pues puede que haga o efectúe acciones para subtraerse de la medida, o sea que no se puede aplicar en su contra. Y esto nada más es para la fracción uno y 2 cuando es un arraigo de una que la persona se le impida el salir del territorio nacional o cuando sea un embargo precautorio de bienes. Eh, y luego dice que las providencias cautelares previstas en las fracciones 3 y 4 pues ya vimos que es cuando es por embarazo un despido injustificado, que se presuma que es injustificado por encontrarse en esta embarazada la trabajadora o cuando existe alguna discriminación por alguna situación. Eh,
se deberán de solicitar al presentarse la demanda. Entonces vemos cómo es diferente en cada tipo de supuesto. Y pues como ya vimos las providencias, analizado este artículo, podemos establecer que son de retención de personas, aseguramiento de bienes o de suspensión de actos. Retención de personas, pues cuando se les dice que no salgan del territorio nacional. Aseguramiento de bienes cuando se hace un embargo precautorio con el fin, esto se hace con el fin de garantizar que pueda hacerse efectivo el pago de las prestaciones que lleguen a condenarse en la sentencia definitiva y la suspensión de actos para que no se dejen esta o se, podríamos decirlo así, que no se prive del derecho fundamental al servicio social a las personas que se presuma fueron despedidas por estar embarazadas o por tener por actos de discriminación. Entonces, esa es la suspensión de actos. Y como podemos ver, pues estas medidas cautelares son específicamente para evitar, primeramente, que la persona pues se pueda ausentar o que no esté, que no se pueda localizar contra la persona que se interpone un procedimiento y los demás tienen efectos de garantizar derechos de las partes que no les sean violentados y que se pueda hacer efectiva la condena de una que se llegue a decretar en la sentencia. O sea, son medidas para asegurar un derecho o para eh, dejar las cosas en un estado que pueda en forma posterior, al dictarse una sentencia favorable, hacer efectivos los derechos que en la misma se otorguen a la parte que venció. Y pues eso es todo por lo que corresponde a los recursos. Y ahora vamos a ver el siguiente tema, que es relativo al procedimiento ordinario. Bueno, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. En su temario, como ya les había dicho en la clase pasada, viene el procedimiento ante las juntas de conciliación. Pero pues como ya hemos estado viendo, las juntas de conciliación pues ya están eh, paulatinamente pues desapareciendo debido a la reforma que sufrió la Ley Federal del Trabajo. Entonces se crearon los tribunales laborales, tanto federales como del estado, que ahora son los que se encargan de resolver estas cuestiones en el ámbito laboral, tanto individuales como colectivas de trabajo. Por lo tanto, pues este tema pues ya no es tan trascendente, sino que ahora vamos a ver lo relativo al tema 30, pero lo vamos a ver centrado el procedimiento ordinario que marca la Ley Federal del Trabajo, que ya es un procedimiento que es, podemos decirlo así, como tipo mixto, porque tiene una fase escrita y tiene también una fase oral. Pero entonces vamos a ver ahora este tema, el procedimiento ordinario. El procedimiento ordinario, fases principales del procedimiento ordinario. Esto lo vemos en el artículo 870 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, que se encuentra contenido ahí el procedimiento ordinario. Pero previo a este procedimiento ordinario, la ley nos marca una etapa de conciliación prejudicial por la que deben de pasar las partes, que es un paso obligatorio ante el centro de conciliación antes de presentar la demanda. Y esto está previsto en el artículo 684b de la Ley Federal del Trabajo, que establece, dice, antes de acudir a los tribunales, los trabajadores y patrones deberán asistir al centro de conciliación correspondiente para solicitar el inicio del procedimiento de conciliación.
con excepción de aquellos supuestos que están eximidos de agotarla conforme a lo previsto en esta ley. Entonces, bueno, hay unos supuestos donde están eximidos de pasar por esta etapa, pero en el resto de los supuestos es necesario que tanto los trabajadores como los patrones asistan al centro de conciliación correspondiente para solicitar el inicio de esta etapa conciliatoria. Y bueno, dependiendo de lo que se llegue a resolver en esta etapa conciliatoria, si se llega a un acuerdo, pues ya no se seguiría con el procedimiento ordinario, sino que ahí terminaría esta cuestión. Pero en dado caso de que no se llegue a ningún arreglo en la etapa de conciliación, pues ahora sí se sigue al procedimiento ordinario, que inicia con la presentación de la demanda. Esta demanda pues debe presentarse de manera escrita. Se presenta por escrito ante los tribunales laborales y después, si la demanda se admite, hay una contestación. El demandado responde y ofrece pruebas. Tanto en la demanda como en la contestación, se ofrecen pruebas. Pues ya vimos que son necesarias para demostrar todos los hechos que cada parte expone, tanto en su demanda como en su contestación. Y después que ya pasa esta etapa escrita, que ya hay una demanda, una contestación, si hay una réplica, una reconvención y contestación a la reconvención, según lo que se advierta del expediente, pues ya se pasa a la etapa, digámoslo así, ya es la etapa oral, donde se señala una fecha para el desahogo de la audiencia preliminar. ¿Cuál es el objeto de esta audiencia preliminar? Es depurar el procedimiento. Depurar en base a que se resuelven excepciones dilatorias como competencia o personalidad, la incompetencia del juez y la falta de personalidad de las partes. En esa audiencia oral se van a resolver estas excepciones, se va a determinar lo conducente a cada una y una vez que se haya depurado estas cuestiones, ahora se van a establecer hechos no controvertidos. Em, Hechos que no sean controvertidos por las partes y que estén de acuerdo en que pues que estén de acuerdo los dos, como por decir un hecho que no exista controversia, pues los dos estén de acuerdo que ese hecho ocurrió y que así se llevó a cabo. Entonces, sobre estos hechos, pues ya no es factible que se ofrezcan pruebas para demostrarse si ya ambas partes están de acuerdo que sí ocurrieron de cierta o tal manera. Una vez que ya se fijó esta cuestión, ahora el juez va a admitir o desechar las pruebas que se hayan ofrecido, o sea, pues en otros términos sería calificar las pruebas. Se va a determinar por el juez, él va a decir pues cuáles fueron las pruebas que ofreció el actor, el demandado, y va a emitir sus consideraciones por las cuales él estima que deben de admitirse o desecharse, según esto, a la luz de los lineamientos que se establecen en la Ley Federal de Trabajo, los requisitos que deben de cumplirse para que una prueba pueda ser admitida. Entonces el juez va a analizar estos requisitos y va a determinar si la prueba los cumple. En caso de que los cumpla, pues la va a admitir a trámite y en caso de que no cumpla alguno de estos requisitos, pues se va a desechar y se va a citar a la audiencia de juicio. Mm, la finalidad, pues en esta audiencia de juicio, es donde se van a desahogar todos los elementos de prueba que requieren desahogo material, como podría ser la confesional, la testimonial, la pericial, la inspección. Entonces, todos estos tipos de prueba que requieren un desahogo material necesitan de una preparación y por eso, pues, ya que se admitieron las pruebas y se estableció cuáles se admiten, cuáles se desechan, se señala fecha para la audiencia de juicio. Se señala una fecha en específico y ahí se van a hacer
todas las cuestiones inherentes para el desahogo de las pruebas que así lo requieran. ¿Cuál es la finalidad de la audiencia preliminar? Eliminar obstáculos procesales, como son pues las excepciones dilatorias, enfocarse en los puntos de desacuerdo. Esto pues a través de analizando los hechos no controvertidos, entonces estos hechos controvertidos se dejan de lado y nada más se va a centrar en los hechos sobre los cuales hay una controversia que se requieren ser probados con las pruebas que se admitan. Entonces ya el procedimiento pues se centra la litis va encaminada a estos hechos. Fomentar la conciliación en todo momento. Y en todo momento pues se puede fomentar que llegue a un acuerdo, ¿verdad? Que las partes se eviten todas las etapas procesales del juicio y puedan llegar a un acuerdo. Y bueno, esta audiencia preliminar comienza con la depuración procesal, sigue con la legitimación de las partes. Aquí también el juez va a establecer, bueno, si se promovió por sus propios derechos, por los trabajadores, que si se promovió por el patrón o el sindicato representado por un apoderado, la fijación de los hechos, la administración de pruebas y concluye con la citación a la audiencia de juicio. Como le estaba comentando, en la depuración el juez resuelve excepciones dilatorias, la personalidad y la competencia, este tipo de excepciones. Creo que también puede ser la de la acumulación. em, Depura el procedimiento para eliminar incidentes pendientes. Con toda esta depuración, pues ya se puede ahora sí seguir el juicio para, como consecuencia, llegar al dictado de la sentencia. Los hechos controvertidos, se establecen los puntos de acuerdo y desacuerdo entre las partes. O sea, los hechos que cada una de las partes esté de acuerdo, como aquí pone unos ejemplos, el salario, la jornada o fecha de ingreso, para enfocar el debate. O sea, se enfoca nada más en los hechos en que estén en desacuerdo ambas partes. Y sobre esos, pues ya se inicia o se va a versar toda la litis. Admisión de pruebas, el juez decide qué pruebas son admitidas o desechadas para probar los hechos controvertidos. Vemos que ahí, pues, como ya vimos en el tema anterior de los recursos, se puede promover el recurso de reconsideración. Es la oportunidad para interponer de forma oral recursos, contratos u omisiones del secretario instructor, generalmente sobre la admisión de pruebas. ¿Cuáles son las consecuencias? Si, obviamente, pues esta audiencia debe llevarse con la asistencia pues de las partes, tanto actor como demandado, pero puede llegarse el supuesto de que no asistan y si las partes no asisten se puede tener por consentidos los actos desarrollados. Y al final de esta audiencia pues se fija la fecha para la audiencia de juicio dentro de los 20 días siguientes. Entonces hay un término para que se fije esta audiencia de juicio. Y ahora vamos a pasar a la audiencia de juicio, que es la fase donde se desahogan las pruebas preparadas y se dictan alegatos. Se realiza bajo principios de oralidad, inmediación y contradicción, presidida por el juez, quien puede dictar sentencia en la misma audiencia o dentro de los 5 días siguientes. Entonces, en esta audiencia, este, ya no se llevan todas esas cuestiones como la depuración, la admisión, sino que aquí ya es como más concreto, ya nomás se van a desahogar las pruebas que se admitieron y que se prepararon en la audiencia preliminar, donde pues se hacen en la audiencia preliminar se hacen todas las prevenciones inherentes a cada parte respecto de la prueba que ofrezca, como que presente a sus testigos, que
cuál es el perito que va a ofrecer, que debe emitir su dictamen en cierto tiempo, en la confesional, de que deben de estar las partes presentes en la audiencia de juicio. Todas esas cuestiones pues se ven en la preliminar, y ya aquí en la de juicio pues ya nomás es lo relativo al desahogo de las pruebas. Desahogo de pruebas: el juez desahoga las pruebas admitidas en la audiencia preliminar, iniciando generalmente con las del actor y luego las del demandado, verificando que estén debidamente preparadas. Entonces, primeramente, pues se van a desahogar las pruebas de la parte actora y luego las pruebas de la parte demandada, generalmente, ¿verdad? Pero pues el juez puede decidir cuál desahoga primero y cuál es después. Y una vez que ya se hayan desahogado todas las pruebas y que no existan pruebas pendientes por desahogar, pues se cierra esta etapa de desahogo de pruebas y se procede a la etapa de alegatos. Eh, los alegatos, pues dice que una vez desahogadas las pruebas, se otorga el uso de la voz a las partes para que formulen sus alegatos finales y de cierre de manera oral. Pues son las alegaciones por las cuales esencialmente los alegatos son las manifestaciones que vierten las partes y por las cuales considera que su acción está demostrada con los elementos de prueba que ofreció a lo largo del juicio. Entonces, básicamente esas son, los alegatos son esas manifestaciones que cada una de las partes tiene derecho a formular. Y ya que se determinó cerrado el periodo de alegatos, pues ahora sí se pone el juicio en estado de sentencia, que como ya vimos puede dictarse en la misma audiencia de juicio o puede dictarse 5 días posteriores. La sentencia: el juez emite la sentencia de manera oral o, si la complejidad del asunto lo requiere, se reserva para dictarla dentro de los 5 días posteriores. Entonces, si vemos, si el juez determina que el asunto es algo complejo, pues la ley le da la facultad de que pueda disponer de 5 días para el dictado de la sentencia. Eh, y contra la sentencia, pues no procede recurso alguno, salvo la solicitud de aclaración, que ya vimos que pues se subsanan cuestiones u omisiones de forma cometidas en la sentencia. Y básicamente esto es el procedimiento oral. Vemos cómo este tipo de procedimiento pues tiene, podremos decirlo así, que es híbrido, porque pues tiene una etapa escrita, que es la presentación de la demanda y la contestación, y todas las, si hay reconvención o contestación a la reconvención, desahogo de vista, esas son de manera escrita. Y ya todo el procedimiento que se lleva después ya es en materia oral, porque hasta establece que la sentencia puede dictarse de manera oral al momento de la audiencia de juicio. En caso de que no se pueda dictar en ese momento, pues puede dictarse 5 días después. Y eso es todo lo que corresponde al procedimiento oral. Como vemos, pues es un procedimiento que es sencillo, o sea, no tiene muchas etapas, sino que es un procedimiento, digámoslo así, ágil, porque pues si recordamos, pues es uno de los principios con que se rigen los procedimientos en materia laboral, que deben ser ágiles o desahogarse todo lo más posible en una misma actuación, como sería pues en la audiencia de juicio, ahí desahogarse todas las pruebas. Este, y en la audiencia preliminar, pues se depura el procedimiento, se llegan a acuerdos sobre hechos no controvertidos, y ya como que pues el asunto pues ya va a lo más relevante, lo esencial, y sobre eso se va a definir en la sentencia definitiva. Y eso es todo por lo que respecta a este tema. Y ahora vamos a ver lo relativo al procedimiento de huelga.
Déjenme les comparto el procedimiento de huelga. Vamos a ver cuáles son las etapas de este procedimiento. Dice que el procedimiento de huelga en México, regulado por la Ley Federal del Trabajo en los artículos 920 al 938, es un derecho constitucional que busca suspender labores para presionar al patrón a cumplir con peticiones laborales. Esto inicia con el pliego de peticiones por duplicado presentado ante el Tribunal Laboral con al menos 6 días de anticipación a la huelga, 10 para servidores públicos. Entonces vemos cómo esta figura de la huelga es un instrumento que la ley les concede o otorga a los trabajadores para presionar al patrón para cumplir con peticiones laborales. Y vemos que primeramente está el periodo de gestación, que es cuando los trabajadores organizados en sindicato elaboran un pliego de peticiones con emplazamiento a huelga. Este pliego de peticiones vemos que está contemplado en el artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo. Vamos a ver qué dice este artículo. Es un poco extenso este artículo, por eso pues no se los puse ahí, pero ahí vienen contenidas todos los requisitos que se deben que debe de contener el pliego de peticiones que presenten los trabajadores. Miren, aquí está. Y dice, el procedimiento de huelga se iniciará mediante la presentación del pliego de peticiones que deberá reunir los requisitos siguientes. Se dirigirá por escrito al patrón y en él se formularán las peticiones, las peticiones anunciarán el propósito de ir a la huelga. Si no son satisfechas, expresarán concretamente el objeto de la misma y señalarán el día y hora en que se suspenderán las labores o el término de prehuelga. Se presentará por duplicado ante el tribunal competente. Si la empresa o establecimiento están ubicados en un lugar distinto al que reside el tribunal, el escrito podrá presentarse al órgano jurisdiccional más próximo o a la autoridad política de mayor jerarquía del lugar de ubicación de la empresa o establecimiento. El órgano o autoridad que haga el emplazamiento remitirá el expediente dentro de las 24 horas siguientes al tribunal competente y le avisará telefónicamente o por cualquier medio electrónico. El aviso para la suspensión de labores deberá darse por lo menos con 6 días de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo y con 10 días de anticipación cuando se trate de servicios públicos. Más adelante, la ley establece cuáles son los que se consideran servicios públicos. Dice, observándose las disposiciones legales de esta ley, el término se contará a partir del día y hora en el que el patrón quede notificado. Cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo en términos del artículo 450, fracción 2 de esta ley, se deberá anexar el emplazamiento a huelga, la constancia de representatividad expedida por el Centro Federal de Conciliación y el registro laboral, conforme al procedimiento establecido en el artículo 390 bis. Cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto obtener del patrón o patrones la celebración del contrato ley en términos de la fracción 3 del artículo 450 de esta ley, se deberá anexar el emplazamiento a huelga, la constancia de representatividad expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o deberá de mencionar que se tiene celebrado contrato colectivo de trabajo en la empresa, señalando el número o folio de su registro ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y por último, dice, cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto los contemplados en las fracciones 1, 4 y 5, 6 y 7 del artículo 450 de esta ley, así como el previsto en la fracción 10 de dicho artículo, en lo que se refiere a la revisión contractual para acreditar que el sindicato emplazante es el titular del contrato colectivo de trabajo o el administrador del contrato ley,
se deberá anexar al emplazamiento a huelga el certificado de registro del contrato colectivo expedido por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o el acuse de recibo del escrito en el que se solicitó dicho certificado. Entonces vemos cómo en este artículo vienen algunos lineamientos que se deben cumplir y que deben de reunir el pliego de peticiones que se presente. Mm, Como vemos, pues está algo extenso, entonces pues mejor lo vemos directamente de la ley. Déjenme les comparto. Ahí está. Y pues esencialmente, como ya vimos, este documento debe dirigirse al patrón hablando del pliego de petitorio y presentarse por duplicado ante el tribunal laboral correspondiente. Debe incluir el objeto de la huelga, las peticiones y la fecha o hora de suspensión de labores. Son como unos requisitos pues esenciales que se deben de contener, que ya vimos que también vienen previstos aquí en este artículo 920. Y aquí, bueno, ya vimos lo del pliego petitorio, pero en el artículo 450, que hace referencia a alguna de las fracciones que estuvimos viendo del 920, de este artículo, el 450, establece cuáles son los objetos por los que, el objeto por el cual puede darse una huelga, porque dice que la huelga debe tener por objeto, en su fracción uno, conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. Entonces, como primer objetivo, la huelga debe tener, o uno de los supuestos por los cuales puede suscitarse una huelga es porque debe haber un equilibrio entre los derechos del trabajo con los del capital. Y en la fracción dice 2, dice obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 3 de este título séptimo. Entonces, ese es otro de los objetivos de la huelga. También como objetivo de la huelga es obtener de los patrones la celebración del contrato ley y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia de conformidad con el capítulo 4 del título séptimo del Código de la Ley Federal de Trabajo. También como otro objeto es exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo o del contrato ley en las empresas o establecimientos en que hubiese sido violado. Fracción 5, exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre participación de utilidades. Fracción 6, apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los subnumerados en las fracciones anteriores. Y 7, exigir la revisión de los salarios contractuales a que se refieren los artículos 399 bis y 419 bis. Entonces, la huelga esencialmente pues debe tener por objeto alguno de los supuestos que se encuentren contenidos en las fracciones del artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo, em, para que pueda considerarse como una em, existente esta huelga, como ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces primero está y luego, después de ese periodo, viene el periodo de prehuelga, que está en el artículo 921 bis, que dice dentro de las 24 horas siguientes a las que se ha presentado el emplazamiento a huelga, el tribunal o las autoridades mencionadas en la fracción 2 del artículo 920 de esta ley notificarán al centro de conciliación competente para que intervenga durante el periodo de prehuelga a fin de avenir a las partes. Este tendrá facultad de citarlas dentro del periodo de prehuelga para negociar y celebrar pláticas conciliatorias. Para este propósito podrá asistir conciliadores ante el tribunal. Vemos aquí cómo
Se busca con esta etapa de prehuelga una negociación entre las partes antes de que, pues, más que nada se busca evitar que se llegue a tomar esta medida, pues, vamos a decirlo así, es una medida drástica para que los derechos de los trabajadores se hagan, escuchar ante el patrón. Entonces, previo a que pueda suscitarse o estallar esta huelga, se tiene este periodo de prehuelga donde se busca llegar a un avenimiento entre las partes, que lleguen a un acuerdo y así, por lo tanto, pues no puede llegarse a actualizar o estallar la huelga. Entonces, vemos como pues siempre en el procedimiento laboral y incluso lo que ya vimos del procedimiento ordinario, pues siempre se busca llegar a un acuerdo entre las partes antes de que puedas llegarse a la instancia ya contenciosa, ¿verdad? Y aquí sería pues ya tomarse una medida drástica como se es la suspensión de labores a través de la huelga. Dice el patrón, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación deberá presentar su contestación por escrito ante el tribunal. Dice, una vez notificado el patrón, inicia el periodo de prehuelga, cuyo fin es intentar llegar a un acuerdo sin detener actividades. O sea que no sé qué, como les estaba diciendo, o sea, el fin de esta etapa de prehuelga es que no se suspendan las labores, que se llegue a un acuerdo sin necesidad de tomar estas medidas, como es la huelga. Dice, el aviso de huelga debe darse con al menos 6 días de anticipación a la fecha de suspensión o 10 días si son servidores públicos. Se llevan a cabo audiencias de conciliación, frecuentemente con el apoyo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Entonces vemos cómo esta etapa pues, es importante porque se busca evitar llegar al estallido de la huelga. ¿Y cuáles son los objetivos de este periodo de prehuelga? Que se solucione el conflicto, que se evite la suspensión de labores y permite una negociación entre las partes, porque pues ya, pues, digámoslo así, pues estaría escuchando ya a través de una autoridad los requerimientos o peticiones que solicitan los trabajadores al patrón. O sea, ya no sería como que nada más patrón y trabajadores, o patrón y trabajador, sino que ya es a través, esta negociación, pues ya es a través de una autoridad. No se dará trámite al escrito de emplazamiento de huelga cuando no sea formulado conforme a los requisitos del artículo 920. Entonces vemos cómo es importante que el escrito de peticiones de emplazamiento de huelga pues debe de reunir con los lineamientos o requisitos que establece el artículo 920. En caso de no ser así, pues no se dará trámite a dicho escrito. ¿Qué es esto? O sea que este no se ha conformulado conforme a los requisitos del 920 o se ha presentado por un sindicato que no sea el titular del contrato colectivo de trabajo o el administrador del contrato ley, o cuando se pretenda exigir la firma de un contrato colectivo, no obstante existir ya uno depositado ante el control, ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, salvo que dicho contrato no haya sido revisado en los últimos 4 años. El tribunal, antes de iniciar el trámite de cualquier emplazamiento a huelga, deberá cerciorarse de lo anterior y notificarle por escrito la resolución al promovente. Entonces, pues esto se analiza por la autoridad y se determina pues si se le da trámite o no. Y ya una vez la huelga estallada, pues esto es pues ya ahora sí la suspensión de labores.
En el artículo 229 establece que los trabajadores y los patrones de la empresa o establecimiento afectado o terceros interesados podrán solicitar del tribunal dentro de las 72 horas siguientes a la suspensión del trabajo, declare la inexistencia de la huelga por las causas señaladas en el artículo 859 de la Ley Federal de Trabajo o por no haber cumplido los requisitos establecidos en el artículo 920 de esta ley. Si no se solicita la declaración de inexistencia, la huelga será considerada existente para todos los efectos legales, por lo que el tribunal hará la declaración correspondiente. Entonces, pues si no se solicita la declaratoria de inexistencia, pues la huelga se considera que existente para todos los efectos legales y el tribunal pues hará la declaratoria correspondiente. Entonces, si no hay acuerdo, ya volviendo a la etapa de prehuelga, donde se busca el avenimiento entre las partes, si no hay acuerdo, se suspenden las actividades laborales en la fecha y hora señaladas, colocando banderas rojinegras. Y luego, pues, ya vemos que si no se llega a algún acuerdo, se puede analizar todavía por el tribunal correspondiente la inexistencia, digámoslo así, la legalidad de la huelga. Entonces, la huelga es lícita si busca el equilibrio entre factores de producción, cumplimiento de contratos colectivos, revisión, salario, firma de contrato. Entonces, esta legalidad de la huelga se o, analiza conforme a los objetos conforme al objeto por el cual se puede iniciar una huelga, que ya vimos que son los previstos en el 420. Entonces, eso se analiza por la autoridad laboral correspondiente. Entonces se hace una la calificación y el tribunal califica la huelga como existente o inexistente, justificada o injustificada. ¿Cuáles son los aspectos clave a considerar? Pues primero, con la reforma laboral del 2019 sí se exige que la mayoría de los trabajadores aprueben la huelga mediante voto personal, libre, directo y secreto. Entonces, para que la huelga pueda tener lugar, tiene que haber una representación de mayoría de aprobación por mayoría de los trabajadores mediante voto. Representatividad. El sindicato debe acreditar su representatividad mediante la constancia de representatividad, o sea que pues sea el sindicato con el cual se celebró este contrato, el contrato colectivo de trabajo. Prohibición de despidos. Durante la huelga, el patrón no puede despedir a los trabajadores ni contratar a otros para sustituirlos, salvo a que hay casos de excepción cuando son ciertas actividades, como los que decía ahí, servicios públicos. Huelga ilícita se considera ilícita si la mayoría de los huelguistas cometen actos de violencia contra personas o propietarios. Entonces recordemos que este movimiento huelguístico o esta huelga pues debe ser en forma pacífica con el fin de que se respeten los derechos de los trabajadores. En el artículo 935 de la Ley Federal del Trabajo establece que antes de la suspensión de los trabajos, el tribunal, con audiencia de las partes, fijará el número indispensable de trabajadores que deberá continuar trabajando para que sigan ejecutándose las labores cuya suspensión perjudique gravemente la seguridad y conservación de los locales, maquinaria y materiales primas o la reanudación de los trabajos. Para este efecto, el tribunal podrá ordenar la práctica de las diligencias que juzgue conveniente. Entonces vemos que, bueno, ya estallada la huelga, dependiendo del tipo de actividad o labores que se desempeña, el tribunal puede designar quienes van a continuar laborando, que sean trabajadores, o sea, el número indispensable para que se pueda salvaguardar o que no exista un perjuicio a la seguridad o conservación de los locales, maquinaria, materias primas o la reanudación de los trabajos.
Y estas son, pues, son un tipo de medidas de conservación y mantenimiento que están también previstas en el artículo 924, que dice, a partir de la notificación del pliego de peticiones con emplazamiento a huelga, deberá suspenderse toda ejecución de sentencia alguna, así como tampoco podrá practicarse embargo, aseguramiento, diligencia o desahucio en contra de la empresa o establecimiento, ni secuestrar bienes del local en que se encuentren instalados, salvo cuando antes de estallar la huelga se trate de. Entonces vemos que cuando estalla la huelga se toman medidas de conservación y mantenimiento, como es la que se suspenda cualquier sentencia que se pretenda ejecutar en contra del patrón. No se pueden ejecutar embargos porque pues esto sería en detrimento de los derechos de los trabajadores que pues se está luchando para que sean reconocidos. Pero todas estas medidas, hay excepciones, como lo marca aquí en las fracciones. En la fracción uno dice que asegurar los derechos del trabajador, especialmente indemnizaciones, salarios, pensiones y demás prestaciones devengadas hasta por el importe de los daños del salario del trabajador. En este caso, pues sí se puede realizar algún embargo o aseguramiento. Créditos derivados de la falta de pago de las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social. Asegurar el cobro de las aportaciones que el patrón tiene obligación de efectuar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores y los demás créditos fiscales. Y aquí dice que siempre serán preferentes los derechos de los trabajadores sobre los créditos a que se refieren las fracciones 2, 3 y 4 de este precepto y en todo caso, las actuaciones relativas a los casos de excepción señaladas en las fracciones anteriores se practicarán sin afectar el procedimiento de huelga. Entonces, con estas son algunas excepciones a lo que nos marca aquí el artículo, en torno a la suspensión de ejecución de alguna sentencia, embargo, aseguramiento o diligencia de desahucio. Entonces, eso se suspenden mientras esté la huelga, salvo los supuestos que ya vimos, pero siempre se busca garantizar primeramente los derechos de los trabajadores, que están sobre estos supuestos, el 2 y el 3 y el 4. Dice en el artículo 925 que para los efectos de este capítulo, lo que le estaba diciendo, cuando son servicios públicos, cuando son trabajos de comunicaciones y transportes, los de luz y energía eléctrica, los de limpia, los de aprovechamiento y distribución de aguas destinadas al servicio de las poblaciones, los de gas, los sanitarios, los de hospitales, los de cementerios y los de alimentación. Cuando se refieran a artículos de primera necesidad, siempre que en este último caso se afecte alguna rama completa del servicio. En estos casos, pues se debe de dejar los trabajadores esenciales para que sigan brindando este tipo de actividades a los, pues sí, a los usuarios, cuando son estos servicios públicos los que ya mencionamos aquí. Y pues lo de la protección a terceros, evitar afectaciones a la sociedad. Tomando estas medidas, pues evita una afectación cuando se suscite alguna huelga en alguna empresa de comunicaciones o transportes. Los de luz, como es la CFE, pues es obvio que aun y cuando exista una huelga, deben de existir los trabajadores o debe haber ciertos trabajadores que sigan laborando para continuar ofreciendo el servicio o brindando el servicio a la ciudadanía, ¿verdad? Porque ahí ya pues se afectaría a la sociedad, ya no nada más está afectando al patrón, sino que se está afectando a toda la sociedad. Son servicios esenciales.
Y ya ahí pues debe intervenir la autoridad para que estos servicios esenciales puedan seguirse, puedan brindarse. Y ahora vamos a ver lo de la calificación de la huelga que está en el artículo 930 de la Ley Federal del Trabajo, que dice que en el procedimiento de declaración de inexistencia de huelga se observarán las normas siguientes. Aquí cuando se declara inexistente. La solicitud para que se declare la inexistencia de la huelga se presentará por escrito acompañada de una copia por cada uno de los patrones emplazados y de los sindicatos o coalición de trabajadores emplazantes. En la solicitud se indicarán las causas y fundamentos legales para ello. No podrán aducirse posteriormente causas distintas de inexistencia. En caso de que en la solicitud de inexistencia se haga valer la hipótesis señalada en la fracción 1 del artículo 459 de esta ley, deberá ofrecerse la prueba de recuento observando lo establecido en su artículo 931. El tribunal correrá el traslado de la solicitud con sus anexos y oirá a las partes en una audiencia de calificación de la huelga, que será también de ofrecimiento y recepción de pruebas, la cual deberá celebrarse dentro de un término no mayor de 5 días y ser notificada con anticipación de 3 días a su celebración. Las pruebas deberán referirse a las causas de inexistencia contenidas en la solicitud mencionada en la fracción 1 y cuando la solicitud se hubiere presentado por terceros, las que además tiendan a comprobar su interés. El tribunal aceptará únicamente las que satisfagan los requisitos señalados. Las pruebas se rendirán en la audiencia de calificación de la huelga, salvo lo dispuesto en el artículo 931 de esta ley. Solo en casos excepcionales podrá el tribunal diferir la recepción de las pruebas que por su naturaleza no quedan puedan desahogarse en la audiencia de calificación de la huelga y concluida la recepción de las pruebas, el tribunal dentro de las 24 horas siguientes resolverá sobre la existencia o no existencia del estado de la huelga. Entonces aquí en esto, a la calificación de la huelga, pues el tribunal se hace un procedimiento donde las partes pues ofrecen las pruebas dentro de esta audiencia que aquí nos marca, eh, audiencia de calificación de huelga. Y una vez que pues ya se exponen los hechos de cada parte y ofrecen las pruebas, pues se resuelve para calificar la huelga y esto se hace dentro de las 24 horas siguientes. El tribunal correspondiente debe resolver sobre la existencia o no existencia del estado legal de la huelga. Sí, bueno, y luego en el artículo 932 nos dice que si el tribunal declara la inexistencia legal del estado de huelga, fijará a los trabajadores un término de 24 horas para que regresen a su trabajo. Deberá notificar lo anterior por conducto de la representación sindical, apercibiéndolos a los trabajadores que por el solo hecho de no acatar la resolución quedarán terminadas las relaciones de trabajo salvo causa justificada. Entonces vemos que si el tribunal declara que la huelga es inexistente porque no cumple con alguno de los objetivos por los cuales puede ser promovida, pues sencillamente pues ya no tiene razón de ser y tiene que fijar un término para que se regrese a trabajar, debiendo esto notificarse por el representante sindical y en caso de que los trabajadores no lo acaten, pues quedan terminadas las relaciones de trabajo, salvo que lo justifiquen por alguna razón. Declarará que el patrón no ha incurrido en responsabilidad y que de no presentarse a laborar a los trabajadores dentro del término señalado, quedará en libertad para contratar otros y dictará las medidas que juzgue convenientes para que pueda reanudarse el trabajo. En el artículo 934 establece que si el tribunal declara que la huelga es ilícita, se darán por terminadas las relaciones de trabajo de los huelguistas. Y básicamente
a grandes rasgos, pues esas son algunas las fases que existen en el procedimiento de huelga. Vemos cómo pues se prioriza o se pone una etapa de prehuelga donde se busca llegar a un acuerdo. Ya si no se llega a este acuerdo, pues si no se presenta ante la autoridad correspondiente la solicitud para que se declare la inexistencia de la huelga, pues esta se declara legal y pues se suspenden las labores. Y en ese término pues se busca llegar a un acuerdo o alguien tiene que ceder, ¿verdad? En caso de que no, si se presenta esta solicitud de inexistencia, pues se analiza ante la autoridad correspondiente y esta determina su legalidad o no. Y básicamente ese es el procedimiento de huelga. Y bueno, por lo pronto, pues hasta aquí vamos a dejarle en este tema. Ya lo terminamos y pues ya nomás nos quedarían dos clases. Ya estamos, esta sería la penúltima semana, ya la última, pues ya es la semana 8, ya es la última de este módulo. Y bueno, pues ya, mm, eh, pues no quedaría más que poner el examen y en esta semana pues les voy a encargar una actividad ahí muy sencilla para calificar y vamos a cerrar pues ya con el examen final. Pues en la última semana ya no les voy a encargar ninguna tarea o actividad con el fin de que ustedes pues se aboquen a repasar todos los temas para que se preparen para el examen. Bueno, entonces sin más por el momento pues me despido. Hasta aquí llegamos en esta clase, es la número 14 de la semana 7. Y bueno. Primeramente Dios, aquí nos vemos en la siguiente clase. Me despido. Que Dios los bendiga.